Odaro, el día de hoy les comparto que le hicimos una entrevista a una persona muy emblemática dentro del culto vodú, presidente de la diáspora de vodú en todo el mundo. No hablo de otra persona más que de Tokwi Simeon Agamelete Caplicoto, quien nos hizo el favor de, a través de esta bonita comunidad, darnos un poquito de su cultura, enseñarnos un poco de lo que es vodú y quitarnos varios estigmas que se han generado a través de los años y que sobre todo actualmente están aconteciendo, como gente de África que está viniendo a impartir vodú como si fuera orisa hacia la comunidad yoruba, haciendo una desinformación respecto al tema. Entonces, sin más ni más, deja tu reacción, comentario y comenzamos con la entrevista. Le maréchal Akamalete Gabrigodo. Sí, mi nombre es Togbi Akamalete Gabligodo. Yo vivo entre Togo, Benín, Europa, Estados Unidos, América Latina, estoy de todo lado. Yo soy el presidente del culto vodú de la diáspora. La diáspora significa todos los países del mundo sin mi país nacional, porque mi país nacional tiene su presidente. Este presidente me da el título para ser presidente de la diáspora. Y en Benín, yo soy el embajador del culto vodú de la diáspora. Y quien me da este título es el rey que se llama Agasa Gedege, el rey de Sahwe de Benín. Me da este título hace casi 3 años que soy el embajador del culto vodú del lado de Benín, del Togo. La Federación Nacional del Culto Vodú de Togo me dará este título para ser el presidente de Togo de la diáspora. Así es. Ok. Vodú tiene casi muchas explicaciones, pero vamos a decir el primero. El primero, vo. La palabra vo significa libre. Tú significa sociedad, pueblo, país, el mundo. ¿Ok? Vodú libre en esta sociedad, libre en este mundo, libre en esta vida. Tú nací para ser libre. Eso es la significación de tú. Vo libre, tu sociedad, país, mundo, etc. Exactamente, tú nací para ser libre en esta vida, porque tú nací a la naturaleza y tú debes dar tu alma, tu espíritu, tu honor a la tierra, a la naturaleza, para que ellos te den este título para ser libre. Entonces tú nací para ser libre, tú no nací para sufrir, tú no nací para pasar cosas malas en tu vida, porque la vida tiene la llave para ti, para ser libre. Ok. Oui. Vodú cree a Dios que se llama Mahu. ¿Ok? Mahu significa el supremo. La cosa que no podemos saber no es una persona, no es un hombre, no es nada. Pero los ancestros africanos dijo que l'unión de los 4 elementos, la tierra, fuego, aire, agua, este movimiento, eso es Dios. Cuando juntar todo este elemento, vibra una vibración que se llama Dios el Supremo. Entonces, nosotros creemos primeramente a Dios. Este Dios es la naturaleza. Exactamente, la naturaleza. La unión de la naturaleza vibra una energía que se llama Dios, Mau.
porque todo este elemento que estoy diciendo, agua, fuego, aire, todo esto son divinidades. Ejemplo, la tierra que nosotros, deidades de la tierra que se llama Zapata. El fuego que se llama Hevioso. Agua que se llama Tohosu. Aire que se llama Dan. Entonces, la unión de estas cuatro deidades vibra una energía que se llama Dios. Vamos a decir que la espiritualidad no tiene frontera. La espiritualidad es universal. Para empezar, la espiritualidad del mundo llega de África, porque África fue la primera continente, el primer humano, todas estas cosas. Pero la gente de Togo, de Benín, de Ghana y de Nigeria, ellos son una familia que estaba en Egipto antigua. Porque África antes no es una continente, es como un país grande. ¿Ok? Y hay un lado que se llama Egipto antigua. Y toda esta familia trabajar, ¿cómo se llama? La espiritualidad que se llama Vodou. ¿Ok? En Egipto antigua. Y cuando empezó la guerra en Egipto antigua, es toda esta familia caminar hasta Chad. Caminar hasta Ile-Ife, en Nigeria. Cuando llega a Ile-Ife, una parte de la familia está cansado y quiero quedar a Ile-Ife, porque allá es una tierra que no hay ninguna persona, ellos pueden construir unos pueblitos allá. Entonces, los hermanos consultan a Fan, que se llama Ifa. Y para los otros hermanos, porque ellos consultaban a Fan, Ifa antes en Egipto antigua. Entonces, cuando una parte se quedaste a Ile-Ife, este hermano que se queda en Ile-Ife, dijo, mi hermanos, ustedes quieren ir lejos más, entonces vamos a consultar a Fan, que es Ifa, para ver el lugar que es bueno para ustedes. Y consulta, y Afan está diciendo, una hora más, hay un lugar allá, ustedes pueden quedar allá, hacerlo Fonsisa, que ustedes le llaman Ibu. Hacerlo Fonsisa, y allá sería bien para ustedes. Este lugar se llama Saketi. ¿Ok? Se llama Saketi. ¿Ok? Saketi hoy es Benín. ¿Ok? Antes no hay frontera. Entonces, hoy ahora es Benín. En una parte se quedaste allá. La otra parte quiere ir un poco más. En este momento, la gente de Saquete, que no es lejos de Quechu, consultaba a Fan otra vez, para ver el lugar bueno para los otros hermanos. Y los otros hermanos caminaban hasta noche. En noche, eso es actual Togo. ¿Ok? Y después ellos se visitaban ver los hermanos de allá, de Ile-Ife, de Quetu, de Togo. Y cuando los colonizadores llegaste para robar a África, para hacer los desmadre, en este momento los colonizadores poner una frontera. Y la frontera, los idiomas empezaron a cambiar. Entonces, mi hermano no es mi hermano más porque él es nigeriano. Mi hermana no es mi hermana más porque él es de Benín. Y yo soy de Togo. Pero esta espiritualidad se completa porque viene de la misma básico
de su ancestro de Egipto antigua. Por eso en Nigeria se dio Ifa, en Benín se dio Fa, y en Togo se dio Afan. Se dio Afan. Y los Odun, los 256 Odun son casi el mismo. No hay de 154. Oui, la prononciación, ejemplo, nosotros dio Bemeji. En Nigeria se dio Ogbemeji. ¿Ok? Sí. En Benín también dio Bemeji. A veces en Togo dio Ijongbe o Ijongbe. ¿Ok? Nosotros dio Yekumeji. En Nigeria dio Oyekumeji. ¿Ok? Chimeji, Olimeji, hasta Ofumeji. Y cuando termina Ofumeji, regresa con Ochechula. Que ustedes dio Ochechura. Nosotros dio Chechula. ¿Ok? Ok, ahora el poder de Vodou es más fuerte porque el primer parte que se quedaste en Ile-Ife, solo se quedaste solo con el básico del Egipto antiguo. La gente de Benín y de Togo, cuando caminaba, encontraba más energía en el camino, más poder en el camino, más conocimiento de las hierbas en el camino. Entonces, la vibración de la deidad de la gente de Benín y Togo tiene otro nivel. Por eso hay más brujería en Vodou. En Togo y Benín hay más brujería. Pero en Nigeria sí hay brujería también, pero ellos los básicos son orisha. Sí, son orisha, los santos. ¿Ok? Pero nosotros, los orisha se llama Vodou para nosotros, porque nosotros también tenemos orisha, pero se llama Vodou. Pero al lado de Vodou, nosotros tenemos otras cosas que se llama Ebo. Ebo por nosotros no es Ebo que ustedes crearon, no. Ebo por nosotros significa brujería. ¿Ok? Es brujería. Brujería bien, para hacer malo, para hacer bien, es brujería. Ebo de Yoruba, nosotros le llamamos Fonsisa. Sí, Ebo de Yoruba, nosotros le llamamos Fonsisa. Pero el poder de Vodou ahora es el lado de la brujería. Y el lado de Vodou normal, la carga para hacer una deidad es más. Es más. Pero los nigerianos también son nuestros hermanos. Ellos tienen también la espiritualidad bien. Yo tengo mi familia también, un lado que es de allá, un lado que es de todo, de Benín. Entonces, para mí, no hay guerra aquí en África de la espiritualidad para decir, tú eres nigeriano, nosotros no. Hay un amor, hay una paz, hay una comprensión entre nosotros, porque nosotros, sí, sí, pero a veces yo miré a los otros países que hay guerra de religiones, cosas así, no, nosotros aquí no hay nada de esa cosa. Si tú tienes algo que yo no tengo, yo ir contigo la mañana para ver cómo yo puedo tener esta cosa contigo. Es un amor, nosotros es como intercambio de poder aquí. Entonces, para mí, Vodou, Orisha, es hermano, es familia, solo que el poder de Vodou es más fuerte, sí, poderoso que lo de nosotros, nuestro hermano Yoruba, que es más calma. Pero también hay brujería, también hay. Así es. Exactamente. Exactamente.
Sí, por eso nosotros cuando consulta a Frankie Sifa, los pataquíes más, la historia es más. Entonces, sí, por eso la, la consultación de nosotros a veces lo pele, en Nigeria es el revés. En, exactamente. Pero en Togo hay dos. Entonces, hay revés. Hay gente que consulta con revés, hay gente que consulta a frente. Se llama Gisa. Gisa son otra Fa y Anago es IFA de Nigeria. Nosotros consultamos los dos en Togo y en Benin. Pero en Nigeria solo consulta Anago. Sí, claro, porque la espiritualidad es universal. Yo puedo ir a Nigeria para recibir un detalle de Nigeria, no hay ningún problema. Ellos también lleguen con nosotros, recibir cosas de nosotros. La espiritualidad no es universal, no hay una frontera para decir que, yo soy vodú, yo no puedo hacer orisha. O yo soy orisha, yo no puedo hacer. No. Sí, todos son los mismos, solo que la idioma, la manera de pronunciar las cosas está diferente. Y hay unas cosas que es diferente, pero todo se completa, se puede. La persona que es bueno para vodú, todo lo humano, blanco, negro, todos pueden, sí, porque la naturaleza se va hasta los blancos. Ejemplo, tú eres mexicano, o ejemplo, eres americano, pero a veces hay gente blanco de ojo azul, tiene su descendencia con una negro. Sí, sí, porque ejemplo, un papá que se casara con una blanco, después tiene una hijo, este hijo se casa con una blanco, pero al básico, nosotros llegamos todos de allá de África. Entonces no hay dentro del color, todos pueden estar adentro del vodú. Pero porque en vodú hay amor, paz y compartir. Pero también en vodú nosotros tenemos muchos secretos que no podemos decir mucho. Como ejemplo, ahora en Yoruba hay todo el mundo Yoruba, hasta los libros de Yoruba, hasta aprender Ifa con un libro, y aquí en vodú no hay eso. No, para aprender, de niño hay que estar siempre con tu padrino. Tu padrino, solo mirar, escuchar, es todo. No hay, aprende a escribir las deidades, la consultaciones, los odor, libreta, todas estas cosas que yo estoy mirando con los Yoruba en el mundo ahora, no es esto en vodú, no. El vodú está como privado, es una herencia, es herencia para dar a una persona. Hay que ver la persona, si la persona puede proteger esta herencia para poder dar a una persona bien, porque es algo precioso. Sí, eso no es una cosa de negocio, business, y bien conmigo, yo estoy vendiendo esto, ¿tú quieres comprar? No, nosotros no. Hay que ver bien la persona y todo, y cómo la persona puede cuidar. Hay cosas que puede vender, claro, hay cosas en vodú, puede vender, pero adentro, secreto, hay que estar con la persona. Ejemplo, tú eres una sacerdote, y tu gente debe estar contigo para que tú lo puedas enseñar el secreto. Sí, sí, no una persona llegarte directamente, tú lo vas a dar secreto, no. Pero la persona debe estar contigo bien y todo, y tú lo puedes enseñar poco a poco las cosas. Así, porque esta vida hay que aprender. Así es, hermano. Mira,
la gente debe entender una cosa, es que hay muchas personas que toman la espiritualidad para hacer negocio. No puede una deidad de vodú para decir a la gente que son orisha. Este cosa es falso. Eso es como un adorno para los turistas. Sí, para los turistas. Eso es como engañar a la gente. Hay deidades que no puede llegar a un país, empezar a vender o empezar a decir que estas deidades son deidades de orisha, pero él mismo sabía que son cosas de vudú. No, eso es engaño. Eso es engaño. Yo no estoy de acuerdo. Yo aquí en Togo, si yo veo cosas así, directamente yo te meter a la cárcel porque tengo este poder para cerrar los templos de la gente para poder meterte a la cárcel. Entonces, nuestra herencia, la herencia del mundo debe ser cuidada. Si tú quieres dar unas cosas a una persona, dale bien a la persona. Dile la verdad a la persona. No porque a la persona le gusta orisha, entonces tú vas a tomar una deidad de vodú para decir, eso es orisha. No. Eso la tierra te va a preguntar. Así es, hermano. Es, exactamente, hay que tener una grada de vodú, aprender bien con su padrino. En este momento, esta persona yo le voy a dar el permiso. Y para hacer permiso, no es solo de la boca, hay hacer una ceremonia por los ancestros y los ancestros deben ver que de este momento, esta persona tiene la llave para poder ayudar más gente, hacer deidades a la gente. No porque la persona llega conmigo, yo recibí un deidad, dos deidades, ok, ahora eres sacerdote. No es así. No, 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 eso no es así porque la naturaleza no te reconoce como sacerdote, no te reconoce como el soldado de los ancestros. Sí, yo no llegué un día para decir, o levantarme un día para decir, yo soy sacerdote, no. Yo del niño con mi abuela, porque el vodú me enseñó una mujer que es mi abuela. Todo, del niño hasta yo no ir a la escuela. Mi escuela es aprender las hierbas, porque un día si tu hijo está enferma o una persona está enferma, yo puedo con la hierba ayudarle a tener la salud. Entonces, la mejor escuela para nosotros es la escuela de la naturaleza. Entonces, una persona no puede recibir un deidad y mañana empezar a entregar a otra. No, eso es falso. Sí, del niño, porque hay momentos también, porque tengo muchos seguidores, gente de mi comunidad, eh, todos los videos que yo estoy haciendo de mucho tiempo a enseñar cosas a mi comunidad y todo. Lo mayor de mi comunidad que tiene más conocimiento me llama un día para decir que tú, los ancestros, están diciendo que tú debes representar África en el Vodú. Entonces es como una misión. Entonces yo digo, wow, pero yo soy muy joven. Me digo que no, la espiritualidad no tiene jóvenes o mayor. Cuando los ancestros digo que tú vas a ser presidente, tú vas a hacer algo, eso es, tú no puedes decir no. Porque si tú dices no, lo que tú puedes hacer en tu vida no va a caminar bien. Entonces, ellos me hacen ceremonia
ceremonia para ser presidente de los embajadores y todo el pueblo, los ministros, los diputadores, todo estaba presente. Y en este momento ellos me coronaban con este. Eso es mi coronación de rey. Sí, exactamente. Entonces, en este momento me coronaba y yo continuar mi trabajo. Así es. Uy, yo llegaste en México, casi vamos a decir que 12 años, 12 años, sí, que siempre yo llegaste en México para hacer las iniciaciones, las consultas, hasta dar clases de canto, clases de bailar tradicional africano, clases de tocar tambores de las tradiciones. Entonces, yo soy la primera persona que llegué en México por, para poner voto en México. Sí. Yo tengo, es, tengo ahijados allá en México, tengo muchos ahijados que están allá y son bonitas personas. A mí me gusta mucho México porque sí, es un país que me acepta mucho y sí, en todos lados hay la gente loco y todo, pero en México, mi corazón está en México. Yo amo la comida mexicana, la cerveza mexicana, la cultura mexicana también me encanta, porque cuando llegas a un país, no solo para hacer negocios, hay que conocer la cultura de este país. Por eso a mí, yo llegué a México para conocer la cultura de México, los aztecas, los mayas, todo visitar los pirámides, saber qué es los pirámides. Porque aquí en África, a la escuela antes, escuchado de México, las pirámides, pero no, la gente no conoce México. Entonces es una experiencia para mí. Entonces, viva México. Ah, sí, exactly. Uma piano, exactly. De Mapiano es una canción un poco tradicional y moderno, pero lo que estoy diciendo es, en vudú, cuando tú tienes tus mujeres o tu esposa, cuando termina de hacer relación sexual, hay que bañar con unas hierbas que se llama, nosotros le llamamos pachima, pero ustedes, yo puedo decir que hay que purificar antes de ir con tu deidad, antes de ir a orar con tu oreja o tu vodú que tú quieras en la casa. Porque si tú no lo hagas, tú saliste afuera, hay una legua, porque nosotros, ahí todos los legua está a frente de a la entrada de la casa. La legua te va a agarrar, sí, te va a poner energía malo. Cualquier lugar, tu legua es legua del pueblo. Él te va a agarrar, te va a poner energía malo. Cualquier lugar que tú ir, la energía te va a poner cosas malas en tu vida. Puede, puede no ser bien, ¿no? Que las buenas cosas no pueden llegar a ti. Pero una vez que tú terminas tu relación sexual y tú purificarte, ir con la deidad te va a dar más. Lo que tú deseas a la deidad te va a escuchar y te va a dar más paz y tranquilidad. Pero Eshu para, no sé si Eshu para Yoruba son de todo el pueblo o son personal. Eshu son personal. Exactamente, porque nosotros, legba agbo es legba a la entrada de la casa, que protege a la gente de la casa,
sí, la gente de la casa y todo, es como el guardián. Pero hay otra lengua a la entrada del pueblo, de cada pueblo. Este lengua es como el guardián del pueblo. Entonces cualquier persona del pueblo puede ir allá a hacer su oraciones, su devoto, toda esta cosa. Pero lengua buena. Entonces es como Shui o el lengua, algo así. En Facebook se llama Presidente Marechal Akamalite Gabriel. En Facebook, tú lo puedes poner después a la gente. Allá hay mi video, mi cosa, pero está en mi idioma, pero ellos pueden estar para ver cómo están las cosas. De nada, bendiciones.